Este es el Podcast Nuclear, el programa del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. La cultura en Pichincha se construye desde voces plurales. Debatimos, escuchamos y analizamos la coyuntura del sector y las nuevas propuestas para el arte en la provincia. Estás escuchando el Podcast Nuclear. Hola, bienvenidas, bienvenidos al episodio número 8 del Podcast Nuclear, el programa del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde el arte, la cultura y las buenas conversaciones se cruzan cada viernes a las 10 de la mañana por Cultura FM 100.9. Recuerden que también todos nuestros episodios están disponibles en Spotify, YouTube y Facebook. Nos encuentran como Podcast Nuclear. Aquí seguimos con humor y profundidad, compartiendo miradas sobre el sector artístico y cultural de nuestra provincia. Hay música local, agenda cultural y voces invitadas que enriquecen el diálogo y nos ayudan a entender mejor este ecosistema creativo que habitamos. Pónganse cómodas y cómodos, que esto recién comienza. Bienvenidos al Podcast Nuclear. Hoy, viernes 21 de marzo del 2025, estamos muy contentos por el tema de hoy porque es la culminación, es el proceso de un largo camino ya de 3 años respecto a la gestión de la unidad editorial Pichincha en Libros, el lanzamiento de la tercera edición. Este programa, impulsado por la Unidad Editorial y Publicaciones del Núcleo Pichincha, busca fortalecer la producción editorial local, brindando espacios para la visibilización y el desarrollo de nuevas voces literarias. Soy Santiago Campos y antes de arrancar con esta entrega quiero tomarme un momento para agradecer al equipo que hace posible que este proyecto suene cada semana. Gracias a Sofi Torres y Satrina Álvarez, siempre atentas en la transmisión y el monitoreo. A Diego Salazar, manejando los controles con precisión. A Nati Santamaría, que mantiene vivas nuestras redes sociales. Y Eduarda Sotomayor, por el diseño gráfico y la producción. Y por supuesto a todo el equipo del Núcleo Pichincha que nos acompaña y nos apoya desde las oficinas. Les mandamos un fuerte saludo. Les recordamos que este programa está transmitiéndose en vivo por Cultura FM 100.9, la radio de la Casa de la Cultura, todos los viernes a las 10 de la mañana. Y si se perdieron algún episodio, pues en Spotify, YouTube y Facebook pueden encontrar todos los episodios anteriores. Ahora sí, vamos con nuestro primer segmento, En el Sofá. En el Sofá. Una conversación cercana con nuestro invitado. En su tercera edición, Pichincha en Libros ha seleccionado a los ganadores de la convocatoria pública 2024 en 3 categorías. Libro, álbum ilustrado, el libro Chabelito de Fernando Parra Medrano. En la categoría Crónica, Jugando con la Realidad, Historias de la Cotidianidad de Josué López. Y en la categoría Guión Cinematográfico y Dramaturgia, Antonia y Berenice han muerto de Sharon Olazábal. Para hablar sobre esto, tenemos aquí 2 grandes invitados. Por un lado me acompaña Fernando Parra, él es el autor ganador de la obra Clavelito, de la obra del libro álbum ilustrado. Él nació en Bogotá en 1983 y lleva viviendo 6 años en Quito. Desde temprana edad demostró una notable habilidad en el arte, la plástica y la escritura. Se graduó como publicista profesional en la Universidad Central de Colombia, donde fortaleció sus capacidades en escritura, artes plásticas y desarrollo audiovisual. Sin embargo, tras varios años en el ámbito publicitario y decepcionado por la falta de creatividad y originalidad, decidió mudarse a Buenos Aires, Argentina, donde se licenció en Artes Visuales en la Universidad Nacional de Artes. Desde niño, su pasión por los cómics, el cine, la fantasía y la narración de historias lo han llevado a dedicarse a lo que siempre le gustó: crear. Actualmente produce historias gráficas que exploran temas como la identidad, la naturaleza y los desafíos de la experiencia humana. Bienvenido. También está a mi lado derecho Isaac Gómez Toaza,
diseñador gráfico, ilustrador, artista visual e investigador, con experiencia en gestión cultural y defensa de los derechos culturales. Su trabajo se enfoca en la descentralización del acceso a las artes, diseñando estrategias para la participación comunitaria y la formación de públicos en contextos rurales y urbanos. Actualmente integra la unidad de publicaciones y editorial del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura, liderando proyectos de creación, publicación y mediación de obras impresas. Además, realizó la diagramación de las 3 obras ganadoras y acompañó la edición gráfica de Clavelito de Fernando Parra. Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Nuclear. Hace un momento, nuestro autor del día de hoy, Fernando, tuvo en sus manos por primera vez este hijo, Clavelito, el libro del que vamos a conversar hoy día. Y quisiera empezar preguntándote, Fernando, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido como este proceso? Y ahora tener como en tus manos el libro, entiendo que es tu primera publicación. ¿Cómo te sientes? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Me alegra mucho estar acá hablando de mi obra Clavelito. Me siento muy feliz, en realidad. Es algo increíble tener por primera vez, ¿no?, una publicación hecha por ti y sobre todo contando esta historia que para mí es tan cercana. Yo les quisiera contar que Clavelito es una historia bien especial porque surge de los campos y de la niñez y de la amistad. Esta es una historia de tradición oral que yo escuché muy temprano en mi niñez, que se fue llenando de mitificaciones, de leyendas, ¿no?, como de la naturaleza, del campo. Mi familia siempre fue muy cercana, pues, al campo y a los animales. Y mi abuelo me contaba esta historia que hoy en día no sé si fue tan real o si ya se convirtió más como el mito, ¿no? Viste, el abuelo le gustaba contar historias de todo tipo. Y ya una vez, ya un poco con criterio artístico, recuerdo, o sea, desde que empecé a estudiar publicidad siempre me empezó a rondar esa idea, ¿no?, de contar la historia de Clavelito y muchas otras. Pero un día como que dije, no, pues es que esta historia ya está lo más cerrada posible, es importante, me pareció importante como no ponerla, hacerla viva, llevarla a la materia. Y la estuve trabajando por muchos años, la estuve escribiendo, reescribiendo, aunque es un relato bastante corto, en mi opinión. Creo que durante muchos años estuve tratando de lograr darle forma para contarla lo mejor posible. Y tuve muchos procesos en los cuales grandes amigos me ayudaron, como mi gran colega argentina, Melina Hielo, y que me enfocó en cómo poder lograr este proyecto. También digo que es un producto de la amistad, porque si no fuera por mi gran colaborador, hermano y amigo Ricardo Hernández, Radoscopio, que con él conjuntamente nos pusimos a esta tarea, ya de formarlo, de cuadrarlo, y gracias a su diseño original y a nuestra propuesta original fue que logramos ganar este concurso. Yo siempre digo que es claro, es tan obra mía como de él, por más que esta hubiera sido, digamos, mi historia y mis ilustraciones, pero sin él hubiera sido imposible llevarla a cabo. Entonces, me parece importante señalar que Clavelito es una experiencia de largo tiempo que ha logrado unir eso, ¿no?, el gusto por la naturaleza, por la defensa de los animales, y que es producto de la amistad. Vamos a seguir conversando un poquito más allá sobre esta idea de las tradiciones y cómo esto puede llegar como a plasmarse ahora en eso, ¿no?, en otros formatos para contar esas historias. Isaac, la primera vez que leíste Clavelito, que viste, que empezaste el proceso de edición, a trabajar sobre eso, más allá de las cuestiones técnicas de las que ya nos vas a contar más adelante, ¿qué sentiste? ¿A qué te hizo acuerdo? ¿Dónde posicionaste ese imaginario de lo que nos está contando este libro? Bueno, buenos días a todos, todas quienes nos escuchan. Te cuento que todo empieza cuando se reciben las obras y a través de la plataforma tenemos que ir como una por una, revisando si cumplen con los parámetros que pide el formulario. Entonces, por ahí te cuento que empezamos con un error porque para nosotros era Chabelito. y cuando
vi la portada, le vi un toro y dije, ve, qué bacán. A mí también me gustan los animales, yo vengo de Machachi y soy muy cercano al cotidiano de las vacas y esto, entonces se me hizo interesante que alguien postule con una obra que vaya a hablar de un toro. Y ya luego de pasado ese proceso, ya cuando me tocó revisarlo como parte del comité de jurados, leer de qué nos hablaba, quién era este Chabelito Clavelito y por dónde andaba, qué era lo que hacía. Hay una parte del libro que justamente empieza y dice que él andaba por los páramos, por los bellos páramos. Ujú. Y justamente es como una leyenda que te presenta este animal que es muy común en Pichincha, es muy común en la sierra ecuatoriana y que quizá a veces está como un poquito mal visto, ¿no? O solamente es una cosa más ahí suelta en el campo. Pero esta historia te lleva a Clavelito y su relación con los pobladores, con este ecosistema, con esta naturaleza y sobre todo desde la voz de alguien que venía trayendo esta historia de su familia, ¿no? Eso me conectó también, porque cuando hablamos con Fernando ya al momento de avisarle, Ujú. amigo, te notificamos que eres el ganador de la convocatoria, el jurado ha tomado la decisión. Entonces, entre las primeras reuniones, conversar con él y preguntarle, oye, ¿de dónde viene Clavelito? ¿No? Y nos decía, es que mi abuelo me contó una vez y todo esto. Y se me hacía que justamente el libro álbum ilustrado tiene como esa posibilidad de ser un contenedor de memoria oral y que no necesariamente son varias páginas llenas de textos en las que describes escenarios, personajes o una narrativa de lo que ha venido contándose, sino combinas esta parte gráfica y nos vas mostrando al Torito en su vida, cómo él está atravesando ese momento, esa historia, y también cómo el autor fue ideando en su cabecita y con su destreza lo que por mucho tiempo su abuelo le iba contando, ¿no? Ujú. Entonces era como ese principio de la narración oral y eso que luego llegará a mucha gente y que llega no necesariamente porque sea un libro, sino porque es un objeto contenedor de memoria. Ujú. Estamos hablando mucho sobre esta idea de la memoria y nos decías, Fernando, que esta es una de las historias que te contó tu abuelo. Sí. Seguramente hay otras cosas y esto también como el ver plasmado ahora la publicación te evoca como otros recuerdos, otros momentos en un contexto donde esta idea de la transmisión de memorias, de los relatos, capaz están cambiando, se están perdiendo esa conexión con la naturaleza, a veces ya no existe mucho. La otra vez conversábamos con alguien y nos decía, desde que empezó a llegar la luz a los sectores rurales, las historias, los cuentos, los mitos empiezan como un poco a desaparecer, porque es Claro. justo el espacio ahí donde se conversa, donde se florecen como estas ideas. Sí, fíjate que en realidad Clavelito y todas las historias, la mayoría de las historias, viste, del campo, tienen un contenido, ¿no? También un poco trágico, diría yo, ¿no? Por lo duro y difícil que a veces puede ser habitar el campo y tratar con los animales, que son impredecibles, hermosos pero impredecibles. Cómo generar ese respeto, ¿no? Y ese entendimiento desde ese lugar es complicado. Y claro, mi abuelo tenía un montón de historias, y así como Clavelito, que aquí les adelanto que Clavelito, como decía Isaac, no es simplemente la historia de un torito y ya, también, y de hecho fue eso lo que me motivó. Hay algo en la historia que es trágico, Ujú. pero que de todas formas se convierte en algo positivo. Y esos puntos son claves en las historias que me contaba mi abuelo. De hecho, ahora estoy empezando a realizar otros cuentos ilustrados con otras historias del abuelo, ¿no? Hay fuente de inspiración, pero todas contienen algo movilizador, diría yo, algo duro sobre la naturaleza, sobre la relación sobre todo del hombre y los animales. Y claro, imagínate, eso era como que nosotros vivíamos, mis abuelos tenían una finquita con sus animales y era clásico, ¿no? Allá, por más que había electricidad, esto te estoy diciendo, te estoy hablando de los 90, ¿no? Ujú, ujú.
se iba la luz y se iba constantemente. Entonces a las velas, y el abuelo aprovechaba, ¿no?, a meterme miedo a mí y a mi primo con esas historias terribles, pero que al final siempre terminaban como con un mensaje especial más allá de la tragedia, de lo duro que puede ser el campo y la vida de los animales, siempre resultaba en algo positivo. Uh-huh. Entonces eso es lo que me gusta principalmente de Clavelito, y el tipo de historias que quiero escribir es eso, como confrontar al hombre con sus experiencias, sus realidades, pero pero a partir de eso reinterpretarse y buscar lo más positivo y lindo de la vida. Uh-huh. Justo vamos a conversar en nuestro segundo segmento sobre de qué trata, ¿no?, precisamente Clavelito, cuál es esa historia que está ilustrada, y si bien el libro nos muestra imágenes principalmente, también hay una fábula detrás de esto que conecta y que nos emite como a varias reflexiones. Pero vámonos con nuestro segundo segmento, vamos con la trama para hablar de estos temas. La trama. Donde las papas queman y las dudas se despiertan. Estamos en el podcast nuclear, estamos conversando sobre el lanzamiento de Pichincha en Libros en su tercera edición. Contarles que las obras seleccionadas serán presentadas al público el próximo jueves 27 de marzo del 2025 a las 19 horas, en un evento especial que se celebrará en el Teatro Prometeo, en conmemoración del Día del Teatro, precisamente el 27 de marzo. El cual es de acceso libre para todo el público. La jornada será una oportunidad para conocer y celebrar el talento literario de Pichincha, al tiempo que se promueve la creación editorial y literaria en la provincia. Isaac, cuéntanos un poquito qué está previsto para este evento, qué va a suceder, a qué hora es, quiénes pueden acceder, quiénes están invitados, todos los detalles, queremos saberlo. Bueno, el evento, como ya lo mencionaste, es a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo. Es el lanzamiento de estos 3 títulos que cierran esta primera etapa de nuestra convocatoria, nuestro programa Pichincha en Libros. Presentamos las obras de dramaturgia, relato y libro álbum, pero además de presentarlas del 2024, también estarán presentes quienes han hecho que esta colección vaya cobrando sentido, que son los autores de la primera convocatoria, de la segunda, hacer como un encuentro de estos 3 libro álbum y que la gente pueda conocer cómo dialogan los artistas, cuáles son esas propuestas que tienen los escritores de literatura infantil, de qué está hablando la dramaturgia en Pichincha en estos 3 años de gestión, y justamente lo hacemos como proyectando la mediación de estas obras con un público diverso. La entrada es abierta, están invitados todos a que nos acompañen, niños, adultos mayores, y el plus que tenemos es que no solamente presentamos el libro, hablamos del autor, hablamos de qué contenido tiene el libro, cuáles han sido esos estándares que ha cumplido para ser seleccionado, sino más bien nos referimos a ese contenido más puro, por así decirlo, eso que llega al lector, eso que va a impactar a través de una de las páginas, de una de las historias que lleva la crónica, la dramaturgia o el libro álbum, y lo hacemos a través de momentos de mediación lectora, que no necesariamente están direccionados al uso de elementos tradicionales de la mediación, sino como también ir innovando en esas propuestas, y que desde ahí, desde este primer lanzamiento, el público vaya recibiendo las obras como lo que son, ¿no?, dispositivos cargados de contenido que puede marcar, digamos, un momento de sus vidas que estén atravesando, o el de alguien cercano a ellos que les pueden compartir el libro. Entonces la gente, les invitamos, nos acompañen durante toda la jornada que estaremos compartiendo desde las 7 de la noche. Está previsto que se medie jugando con la realidad, historias de la cotidianidad, que hay una lectura dramatizada de Antonio y Berenice han muerto, de una de las escenas que tiene esta dramaturgia, y hay una sorpresa visual. En cuanto a Clavelito, esa no les puedo adelantar porque justamente tiene que ver con esas posibilidades y esa diversidad de propuestas que nos puede dar el libro álbum ilustrado para una mediación.
Hogar de Sosa Pato, El gato de dos corazones de Gerald Espinosa y Clavelito de Fernando Parra es la colección del libro álbum ilustrado que se ha podido trabajar en estos 3 años. Cuéntanos un poquito qué sensación te deja a ti personalmente el poder haber sido parte de la producción de estos 3 libros. Bueno, me deja un aprendizaje muy, muy bueno, muy como que me llama de alegría porque hemos podido no solamente publicar los libros Ujú. y aportar desde la gestión institucional a que nuevas voces puedan llegar a los lectores, sino que hemos, a partir de esta convocatoria, conformado un ecosistema con el que hemos empezado a trabajar y articular a quienes trabajan con el libro, que son mediadores, editores, libreros, los mismos autores y quienes están relacionados al día a día de compartir con los libros, ¿no? Ujú. Y nos ha llevado también a que a través de que ya las publicaciones físicas estén con nosotros, de que los autores ya hayan vivido este momento de emoción y todo esto, también lo puedan compartir con aquellos niños, niñas, comunidades en los cantones de Pichincha. Eso ha sido lo que más me ha motivado a continuar, me alegra de que la convocatoria haya cumplido sus 3 años, de que cerremos una etapa con esta colección y que estos libros no se hayan quedado en ninguna bodega, como es común de las instituciones, que estos libros estén circulando por toda la provincia, que ya hayan sido mediados en cantones que no son Quito y Ujú. que también se estén como referenciando en otras provincias y en otros espacios donde se habla de literatura infantil, ¿no? Eso me ha dejado este proceso y para lo que viene esperamos que la convocatoria siga evolucionando, se siga difundiendo y sobre todo sigamos cumpliendo con esa misión que es mantener vivo este acervo de publicaciones impresas que tiene Pichincha, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, Fernando Parra, autor de Clavelito. En la página central del libro y capaz como en la parte más, en el nudo principal de la historia que se cuenta, hay el enfrentamiento entre Clavelito, este toro negro, con un toro blanco. Sí. ¿Qué representa eso? ¿Cómo lo analizas? Es como capaz Eso la es, parte así claro. como cúspide de la... Sí, sí puede ser que sea la parte cúspide, sí creo que es la parte central del libro y, y es algo que es un momento terrible. Ujú. Sí, es un momento tenaz, qué sé yo. Y precisamente eso era lo que te comentaba. Yo, de hecho, creo que el motor que me impulsó a contar estas historias con ese agregado eh, de, de- de problemática fue precisamente el público, los niños. Ujú. Que de alguna forma yo pensaba en mi mente la historia de Clavelito, la escuchaba, la sabía y decía, bueno, tiene este contenido trágico, doloroso, pero que se convierte, ¿no? Que se puede convertir. Y que en realidad yo lo convertí, porque la historia original puede ser un poco más terrible. Yo quise darle una vuelta a eso. Y a veces cuando compartía la historia de Clavelito así con amigos, me decían, oye, pero esto lo tienes pensado para un libro para niños. Yo les decía, sí, claro. Me decían, ¿no te parece que hay un agregado como fuerte, como tocas temas como pues la muerte, la hambruna, qué sé yo, la tragedia? Yo les decía, es que precisamente ese es el contenido que yo quiero empezar a mostrarle a los niños porque no creo que sea bueno como ocultarles estos temas o subvalorarlos en el sentido de que no van a poder comprender este tipo de historias, ¿no? Entonces, eso fue como un motor para mí para empezar a escribir y hacer este tipo de historias. Ujú. Claro, otra cosa que también se me iba pasando era, claro, esto es una historia, como decía Isaac, ¿no? De la sabana, por más que sea una historia original de Colombia, digamos, de mi familia, a mí me parece que esto es una historia que habla de básicamente de toda Sudamérica, ¿no? De nuestros campos, de nuestras regiones.
Sí, justo vamos a hacer una pequeña pausa, pero has tomado un tema que me parece súper importante, que es cómo construimos ese tratamiento para hablar de estos temas que son capaz complejos, intensos, difíciles, precisamente de las infancias. Eso vamos a discutirlo volviendo de la pausa comercial que tenemos en este momento. Es momento de la pausa. Pero enseguida volvemos en el podcast nuclear. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Culturas solidarias. Esmeraldas nos necesita. Actuemos juntos. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, activamos nuestro protocolo de culturas solidarias y habilitamos un centro de acopio para canalizar la ayuda hacia las comunidades afectadas. Puedes donar kits de higiene femenina, mascarillas, guantes, botas, agua embotellada, comida enlatada, antihistamínicos, crema para sarpullido, alimentos para mascotas. Te esperamos de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde en la Librería y Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Un aporte de Cultura FM 100.9. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. ¿Nos extrañaste? Ya estamos de regreso en el podcast nuclear. Más que luces, Más que show, cultura también es acción. Estás escuchando el podcast nuclear. La trama. Donde las papas queman y las dudas se despiertan. Regresamos al podcast nuclear. Estamos conversando sobre la tercera edición de Pichincha en Libros, el lanzamiento de la convocatoria pública, la publicación ya de los libros seleccionados en el 2024. Y nos acompaña Fernando Parra, autor de la obra Clavelito, e Isaac Gómez, miembro del equipo editorial del Núcleo Pichincha. Antes de la pausa conversábamos, Fernando nos contaba un poco justo como esa intención de querer tratar con las infancias, temas que a veces pueden ser censurados o que existe como cierto recelo del tratamiento, de cómo hacerlo. Precisamente hace algunos años con la Sosa Pato, la autora de Hogar, otra de las publicaciones de Pichincha en Libros, hablábamos precisamente de eso, de cómo llegar a no subestimar la capacidad de las infancias para poder abordar un tema en específico, y también en un contexto donde las infancias viven violencia, viven desnutrición, viven problemas de seguridad, con todo, como toda la sociedad en sí mismo. ¿Cómo abordamos estos temas? Y Clavelito creo que nos presenta ahí una clave importante para poder abordar. Decíamos que el libro tiene o la historia llega a un desenlace interesante cuando hay un enfrentamiento del toro, de Clavelito, en los páramos, y nos cuenta también la crudeza de lo que es la naturaleza a veces, ¿no? Que estamos como un poco alejados de esa sensación, pero en la naturaleza pasa esto, en la naturaleza se está muriendo, en la naturaleza hay como una necesidad de supervivencia, y cómo nos enfrentamos a eso. Fernando, cuéntanos. Claro, sí, no, lo que dices es absolutamente cierto y es el motivador de Clavelito y de muchos cuentos más. De hecho, claro, ahorita pensaba mientras hablabas, por ejemplo, recuerdo Caperucita, ¿no? Por decir algo. Yo creo que de ese cuento de Caperucita lo que más me interesaba era
este lobo travestido con sus oscuras intenciones, y yo decía, qué personaje más interesante, ¿no? Que propone algo fuerte, novedoso, y que se come además a la abuelita, o sea, es algo genial. Claro que, bueno, eso es Caperucita, pero digamos, ya volviendo a Clavelito precisamente, ¿no? Esa clave que da de contar una historia trágica, y creo que ese es el punto importante. Como te contaba ahorita, yo en ningún momento hablo de la tragedia en sí, sino cuento más bien los sucesos, para que yo, pensando en los niños, ellos, claro, con su vasta imaginación y su capacidad superior de nosotros de poder comprender todo, ¿viste? Y no es que sea por una cuestión de complejidad o de mayor inteligencia, sino que ellos le dan unas resoluciones tan rápidas y tan sencillas, y no necesitan grandes elocuencias ni grandes explicaciones para entender cosas muy, muy, muy simples, que para un adulto pueden resultar, ¿no?, una tragedia muy extensa. Para ellos es como que lo resuelven muy fácil, ¿no? Al final de la historia, Clavelito se convierte en leyenda. Y empieza a vivir en el imaginario, en la colectividad, en la memoria de una población en específico. Pensando como en nuestra realidad, ¿cuáles son esos imaginarios? ¿Cuáles son esas memorias que están ahí presentes todavía y que en nuestra comunidad viven de alguna forma? Claro, sí, fíjate que precisamente al final del libro, pues claro, tú acabas de leer ya la historia, y al final se habla de que Clavelito pasó, ¿no?, a otro plano, y se volvió varias leyendas, ¿no? Se empiezan a hablar no solamente de una manera, sino y esta leyenda se va deformando o se va adaptando a las necesidades también del pueblo, van convirtiendo esos rasgos terribles en rasgos positivos, y cambia eso como a raíz de quien lo necesita, ¿no? Creo que ya se vuelve una fuente, por ejemplo, de valor, de esperanza, y como claro, es una caja de memoria, como decía Isaac, importantísima, y cómo lo aprovechamos, lo tramitamos para hacerlo positivo y mejorar nuestra experiencia de vida. Eso me parece bastante interesante, cómo se va deformando y aprovechando, digamos, estas historias de leyenda, de mitos familiares, ¿no? ¿Para qué? Para hacernos mejor, para hacernos sentir mejor. De pronto, lo que decías también, quería hacer un espacio en ese sentido, que es, claro, también creo que tiene un contenido importante, y es eso, ¿no? En algún momento contar el trato de los animales a los niños, ¿no? Es muy triste que, por ejemplo, haya niños que nunca hayan visto una vaca, o qué sé yo, en las ciudades, que seguramente los hay, y capaz les tienen miedo o no están como tan informados, ¿no? Los animales pueden ser terribles, pueden ser amables, pero es como la idea de que en esta vida hay cosas que están fuera de nuestro control, y lo único que podemos hacer es esperar, respetarlas, y así pues disfrutarlas, ¿no? No como algunos humanos piensan que somos dueños del mundo. No, lo que tenemos que hacer es ir en coordinación, en organización, con respeto hacia los animales y a la vida natural y entre nosotros. Isaac, si bien existe justo lo que estaba hablando Fernando, una idea de un ecosistema, ¿no es cierto?, donde cada actor cumple su rol, también esta palabra se la ocupa para hablar del ecosistema del libro. ¿Quiénes integran ese ecosistema? ¿Cómo funciona? ¿Y qué esperamos después de la publicación? Justo lo que les comentaba hace un rato, nosotros lo que más nos corresponde, y asumimos como una responsabilidad que nos llena de alegría, es que los libros no se queden en una bodega. Y para lograrlo, nosotros tenemos que articularnos con quienes son parte de ese ecosistema, quienes ya lo vienen fortaleciendo desde antes que nosotros hubiéramos empezado esta convocatoria. Y esos son los libreros, en el caso de la comercialización y distribución de los libros, los mediadores de lectura, los espacios culturales, las bibliotecas municipales de las parroquias, cantones de Pichincha, son los autores, son ilustradores, son gestores culturales y artistas que llevan
tiempo sosteniendo espacios culturales donde no solamente esté el libro, pero que por la necesidad que tienen espacios fuera del centralismo quiteño de tener contacto y de por lo menos recibir un libro, van sosteniendo ahí procesos de extensión bibliotecaria. Entonces, quienes conforman ese libro han sido todas estas personas, todos estos entes con los que hemos podido trabajar y de los que hemos aprendido muchísimo en estos 3 años. Les cuento que nuestros libros ustedes pueden encontrarlos en 13 librerías de Quito, que son parte de un programa de circulación que hemos diseñado que se denomina la Ruta Librera y que precisamente lo hemos pensado no solamente para darle un valor al libro desde lo económico, sino al modelo de circulación que tienen las librerías, algo que les ha tomado mucho tiempo diseñar. Y es precisamente que ahí se comercializan y el 70% de la venta se queda con los autores y el 30% con estos espacios aliados que han permitido que en sus anaqueles, en sus vitrinas de exhibición estén también la colección de Pichincha en libros, porque no es que somos los únicos que están publicando, ¿no? Y en el otro programa que hemos denominado los puntos de fomento editorial y de lectura, que estos nacen de la primera convocatoria porque nos dimos cuenta de que si bien la convocatoria tiene un alcance provincial, es muy escasa la respuesta desde los cantones y no se debe a que ya no haya producción, ni que no haya contenido, ni que no haya como ciertos estándares que se necesitan para la producción que se estén cumpliendo, sino porque hay otras necesidades y hay otros espacios que tienen que atenderse desde nosotros y desde nuestra gestión, que tienen que ver primero con el que el libro se pueda socializar, no los que estamos haciendo, sino una diversidad de libros para que quienes están interesados en la publicación también puedan contrastar, pues, qué es lo que se está publicando, cuánto se requiere para publicar un libro y sobre todo también democratizar la información. En los cantones es muy complejo que se entienda cómo funciona una convocatoria para publicaciones y cuáles son los parámetros que te piden. O sea, por qué tiene que el libro álbum estar así, por qué lo tengo que enviar así y por qué las fechas tienen que ser así, ¿sí? Y también de acuerdo a la convocatoria, la producción de 500 ejemplares por cada libro nos ha permitido que también los libros cobren vida por sí mismos y que una persona de las que hemos podido tener contacto que está incursionando en la mediación lectora o está adecuando un espacio de lectura para niños, niñas, pueda tomar como referencia las mediaciones de que hemos llevado a los territorios y a partir de ahí partir con estos libros a diseñar sus propias metodologías, a diseñar sus propias estrategias y sobre todo a ir consolidando estos públicos y estos espacios como puntos de encuentro a partir de lo que el contenido del libro puede generar. ¿Sí? Entonces, solo para cerrar, parte de todo este ecosistema se centra también en estos públicos que consumen los libros. Nuestros libros, 2 de nuestras obras han sido ganadoras de los premios municipales. Uno de nuestros libros, Hogar de la Zapato, es representante a nivel internacional del Ecuador en la lista del IBI y justamente eso se da también porque la atención de los públicos especializados en estas obras también han recaído sobre la producción que está teniendo el Núcleo Pichincha. O sea, lo que estamos haciendo también ha sido considerado como de valía, porque no es de la noche a la mañana que dices voy a publicar un libro álbum, porque hay una gran cantidad de públicos que están esperando que se publique el libro, sino ha sido partir de una estrategia e identificar desde el primer día que nos sentamos en estas oficinas, identificar en los cantones cuáles son esos públicos que están ahí, a quiénes podemos llegar y sobre todo las publicaciones que vamos a considerar y los géneros que vamos a considerar, a quienes luego van a llegar a través de las mediaciones. Si bien existe todo este trabajo que has mencionado detalladamente, Isaac, de la institución, finalmente las publicaciones, los libros no le pertenecen a la institución, los libros pertenecen como al lector, al público, a quien va a llegar. A los autores, capaz en alguna medida, aunque también los autores se convierten como en unos mediadores entre la idea original y después el público al quien llega. En este sentido, Fernando, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo ves ahora que tienes ya el libro en tus manos? ¿A dónde quisieras que llegue? Sí, ¿Cómo genial. piensas pensar? ¿Cómo te planteas también cómo construir esa idea de circulación? Fíjate que arranco con algo que me dijo Isaac en alguna conversación y me pareció muy importante.
hablábamos y no, yo le decía, bueno, y cuando vayamos a mostrar el libro, está bueno que a dónde lo vas a llevar, a dónde va a llegar el libro, ¿no? Como que me emocionaba mucho que el libro llegara a la gente, pero Isaac me decía, pero es que eso solamente es una parte. Lo realmente importante es eso, mediar el libro con el público, ¿no? Como que me decía, ¿de qué sirve como que yo voy y llevo estos libros a tal parte si no hay una cultura de lectura, si no hay una mediación de qué trata? Creo que solamente no sirve simplemente cumplir con llevar libros para que la gente lea, ¿no? Pero, o sea, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a leer? Entonces, eso a mí me pareció, me cambió un poco la perspectiva en ese aspecto. Eso que me decía Isaac me parece súper lindo y súper importante. Yo, Clavelito, como te decía, claro, ¿no? Viene de esta historia de familiar que yo tomé y pasé a texto. Después me imaginé la gráfica, qué clase de gráfica quería para interpretar, para mostrar esta historia. También pasó por otros lados, porque, claro, yo una historia de un toro, y como artista visual dije, bueno, hice varios años como ejercicios prolongados de animales, de anatomía, digamos, como para poder manejarlo y expresarlo. Y en el futuro, claro, me encanta que el libro siga siendo libro y que se edite las veces que yo pueda o las veces que alguien más quiera o que sea posible. Pero también me lo imaginaba en un cortometraje fácilmente, o hecho una película, o viste como que uno empieza con un proyecto, es con un dibujo, y después a ese dibujo le metes un texto y después de pronto lo animas. O sea, las posibilidades creo que son grandes y que en cada medio le va a favorecer, ¿no? Según el medio le va a dar lo bueno de ese medio para la experiencia, sobre todo del público. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Queremos en este momento irnos a la canción de nuestro programa preparada para el día de hoy. Iliari es una cantautora peruano-holandesa radicada en Ecuador. Su proyecto de música de raíz fusiona géneros tradicionales peruanos y ecuatorianos con elementos de hip hop y música electrónica. A través de ritmos andinos, el festejo afroperuano y la cumbia amazónica conecta el pasado con el presente, transmitiendo la escena de estas culturas al público moderno. Compositora premiada, ha actuado en principales festivales y teatros del Ecuador. Fue invitada a representar a Ecuador en Exhib Music, Expo Iberoamericana de Música 2023. Vamos a escuchar de ella la siguiente canción y retomamos con el podcast nuclear. La sentí a través del frío de las alturas, la sentí en su ausencia, azul, azul. La sentí a través del sudor de tu figura. Azul, azul, con su fragancia. Gota a gota, río tras río, uniendo caudales, pueblos y mares. Vi memoria en sus gotas, con qué belleza. Tormentosa su fuerza. Azul, azul, perseverancia. Todos queremos, señores, que se desaparezcan estas máquinas de nuestras aguas.
porque nuestras aguas nos contaminan, nosotros lo necesitamos. Ellos que se han ganado plata de sus minas, ellos son mineros, compañeros. Ellos son mineros, por eso yo ayer me paré fuerte con las máquinas, no lo olvidamos. Y nosotros seguimos en la lucha y seguiremos, compañeros, en la lucha. Nosotros en estos momentos queremos perder la vida por nuestros aguas. No, señores, perdemos ni por ladrones, ni por defectuosos. Nosotros perderemos la vida por nuestras aguas. Gota a gota, río tras río, uniendo caudales, pueblos y mares. Gota a gota, río tras río, uniendo caudales, pueblos y mares. Gota a gota, río tras río, uniendo caudales, pueblos y mares. La Caída, para que no te pierdas la agenda cultural de la semana. Y las novedades del Núcleo Pichincha. Y llegamos a nuestro último segmento en el podcast nuclear. Estamos en La Caída y el día de hoy nos acompaña Daniel Betancourt. Él es actor, músico, titiritero y clown con más de 15 años de experiencia. Ha trabajado en diferentes colectivos artísticos, tanto a nivel nacional como internacional. Y actualmente es director del grupo Gaiteros de Tierra Alta de la ciudad de Quito. Bienvenido, Daniel. Me comentabas que están próximos a un evento, al primer encuentro de gaitas de la mitad del mundo. Cuéntanos un poquito cuándo se va a desarrollar y qué es lo que el público puede esperar ese día. Hola, bueno, primero muy buenos días. Gracias a todos los radioescuchas y a ustedes por el espacio acá. Sí, el primer encuentro de gaitas de la mitad del mundo se va a realizar el día 27, jueves 27 de marzo. Lo vamos a realizar desde las 4 p.m. en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura. Empezaremos primero con la proyección del documental Son de Gaita del musicólogo Urián Sarmiento y luego tendremos un conversatorio sobre música, gaita y migración. Esto es entrada libre, ¿no? El día jueves desde las 4 de la tarde. Cuéntanos un poquito sobre la gaita. ¿Cómo es este instrumento? ¿Por qué nombrarlo así al encuentro? Ya, ok. Bueno, este es un instrumento precolombino que viene de la costa caribe colombiana, específicamente de la zona de los Montes de María. Su nombre originario, digamos, se llama cuisi, cuisibunsi y cuisisigi, que quiere decir gaita hembra y gaita macho. ¿No? Y la gaita hembra posee 5 orificios y está hecha totalmente es un instrumento de laboreo, ¿no? Y está construida de un cardón, del corazón de un cardón, que es como un cactus, y de cera de abeja con carbón mineral molido. Entonces son instrumentos vivos, ¿no? Totalmente vivos. Y estos instrumentos los tocan los arhuacos, la población indígena de Colombia, ¿no? De la costa caribe, ¿no? ¿Quiénes van a participar del encuentro? Ya. En el encuentro luego estaremos en Casa Palenque, después del conversatorio, en el Pabellón de las Artes, en Casa Palenque estará presentándose Candela Ainamá, de Quito, Bozacumbe Escuela, de aquí de Quito, Asuntá, de Colombia, Ecuador, Gata Gaitera, de Colombia, Herederos de la Tradición, de Colombia, Ángel Zulbarán Ensamble, de Colombia, Gaiteros de Tierra Alta, de aquí de Ecuador, y la Zona Gaitera de Colombia, Ecuador también. Tenemos entonces un evento imperdible con el primer encuentro de gaitas de la mitad del mundo este jueves 27 de marzo. Empieza en el Pabellón de las Artes a las 4 de la tarde, donde vamos a tener el conversatorio, ¿no es cierto? Vamos a conocer, entiendo, un poco más de la historia de la gaita, de los ritmos que se construyen a partir de esto. ¿Quiénes van a participar de ese conversatorio? Bueno, lo va a estar liderando Laura Cortés, que viene del Consulado de Colombia, y también Susanita Godoy. Ellos estarán a cargo del conversatorio.
Y también ya en Casa Palenque tendremos como presentadora del evento también a Loreta Romano, que se encuentra por acá, desde Chile. Sí, entonces la idea es que podamos conocer acerca un poquito más de esta música, que es la música de raíz de donde nace la cumbia, ¿no? Sin estos instrumentos, sin esta fusión que llamamos cumbia, estos instrumentos específicamente, no existirían ni la cumbia ni el vallenato. Entonces es una oportunidad muy bonita también para conocer sobre estos instrumentos, sobre estas músicas que ya no solo hacen parte del territorio colombiano, sino están alrededor del mundo. El jueves 27 de marzo entonces empieza el evento en el Pabellón de las Artes a las 4 con el conversatorio para conocer un poco más de estos ritmos y después inmediatamente ¿a qué hora es en Casa Palenque? En Casa Palenque desde las 8 p.m. en punto. A las 8 empieza pues ya la fiesta, ¿no? Un poco la rumba con todos los grupos que nos mencionaste y que vienen desde Colombia, de Ecuador, y van a estar ahí en este evento imperdible. Sí, es muy bonito eso porque justamente hay procesos que han sido incubados aquí en Quito a través de la Escuela Bosacumbé, que tiene la residencia aquí en el Pabellón de las Artes. Entonces sí es una bonita experiencia porque cada uno va a imprimir ahí su sello con las diferentes agrupaciones, ¿no? de gaita y de bullerengue. Chévere, también nuestro saludo a Bosacumbé, a Camilo Urbano, a todo el equipo que están trabajando también en el Pabellón de las Artes, en la Escuela de Cumbia. Y ¿cómo les encuentran en redes sociales? ¿Dónde pueden adquirir las entradas? El evento en conversatorios acceso libre, ¿tiene un costo? Sí, el conversatorio y el documental es acceso totalmente libre. La entrada para la noche ya en Casa Palenque tiene un valor de $10 y se puede adquirir la entrada escribiendo a través de la página de Instagram de Gaitas de la Mitad del Mundo o directamente al número de celular 0986 844345. Así es que ya saben, tenemos la caída este jueves 27 de marzo en el Pabellón de las Artes, el primer encuentro de gaitas de la mitad del mundo y después continúa esta actividad en la noche en Casa Palenque. Finalmente quiero mencionar algunas actividades que tenemos dentro de nuestra agenda para esta semana. Contarles que este día miércoles 19 de marzo, el miércoles que pasamos, fue el lanzamiento de la Guía de Mediación Artística para las Infancias en el Centro de Arte Contemporáneo. Después de un año de trabajo, finalmente se pudo publicar esta investigación y este material que es un aporte desde la institución, desde el trabajo de todos quienes participamos para trabajar en la construcción de derechos culturales para las infancias. Pueden encontrar la versión digital para descarga libre en el sitio web aya.ccepichincha.gov.es y próximamente les estaremos contando más actividades del proyecto Aya que continúa. También contarles que el programa de gestión y economía de la cultura está todo listo para continuar con el primer módulo del programa que se realizará este sábado 22 de marzo. Vamos a empezar el módulo en el siguiente grupo que es Pedro Moncayo y Cayambe. Para ello nos vamos a encontrar a las 9:30 en la sede de la extensión Pedro Moncayo. Así que les esperamos por ahí. Si nos están escuchando desde allá, aún pueden inscribirse, pueden acercarse 9:30 en la sede. Esto queda en Tabacundo, en el barrio Santa Marianita. Finalmente, o también entre otras noticias, contarles que el Teatro Prometeo mantiene su convocatoria abierta justo hasta este domingo 23 de marzo, así que aún están a tiempo para enviar sus propuestas si quieren participar de coproducciones, realizar coproducciones en el teatro, pueden hacerlo. Está hasta el domingo abierta la convocatoria tanto para eventos como para festivales que se programarán en la segunda mitad del año. Contarles que también tenemos un festival, arrancamos con el Festival Terra, en su tercera edición se va a desarrollar esta vez en todos los cantones de la provincia y empezamos este fin de semana en Rumiñahui y Cayambe. En Rumiñahui será el sábado a las 10 de la mañana en el Salón de la Ciudad y en Cayambe el día domingo a las 17 horas en el Teatro Municipal Luis Felipe Borja. Allí estarán participando diferentes agrupaciones de la localidad que participan o que hacen esta muestra también de su trabajo.
Como ya habíamos conversado, Pichincha en Libros, que tuvimos hoy día el agrado de conversar sobre Clavelito, el libro que estamos por, uno de los 3 libros que estamos por presentar a la colectividad. Está todo listo para el lanzamiento este jueves 27 de marzo en el Teatro Prometeo. Las obras estarán disponibles también en 13 librerías aliadas de nuestro plan de circulación y distribución, conocido como la Ruta Librera. Pueden consultar más detalles en nuestra página web. Finalmente, contarles que el SEA, el Semillero de Educación No Formal en Artes, está próximo a lanzar la convocatoria para su segundo ciclo del 2024. La próxima semana estará ya lista la convocatoria en nuestras redes sociales con los nuevos cursos que tendremos para este mes de abril y mayo. Creo que estamos llegando al final. Recuérdanos finalmente, como Daniel, cuál es la invitación, así rapidito, para la actividad que ustedes tienen y estaríamos despidiéndonos. Bueno, claro que sí. Los esperamos el día jueves 27 de marzo, aquí en el Pabellón de las Artes, en el Pabellón de las Artes desde las 4 p.m., entrada liberada, y en la noche a disfrutar de este gran concierto de gaitas desde las 8 p.m. en Casa Palenque. Los esperamos a todos y todas. Así que ya saben, desde cualquier rincón de la provincia hay siempre una caída donde llegar. En fin, tenemos tanto que contar, pero se nos acaba el tiempo. Mejor vayan a nuestras redes sociales. Estamos como Núcleo Pichincha. Ahí están todos los detalles de nuestros programas y actividades. Esto fue todo por hoy. Soy Santiago Campos. Fue un placer compartir con ustedes este episodio. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos en el Podcast Nuclear, el programa del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. Escucha todos nuestros episodios en Spotify, YouTube y Facebook o sintoniza Cultura